Esperaré el día que te... Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos muy contentos nuevamente de aparecer en vivo. Está muy bueno hacer las reproducciones estas en vivo porque no se sabe lo que puede pasar. No está nada chequeado. Lo único... Nada guionado. No está guionado nada. Claro. Che, bueno, muy contento, les saludo a Gabriel, que hoy cumple años, Gabriel, así que ¡Feliz cumple! Gabriel. Y abrazo a Diego Rodríguez también, que estamos en esta noche con un tema espectacular, un tema Buenísimo. que, no sé, no alcanza Hollywood para representar lo que es la revelación. Apocalipsis 1, las revelaciones. Ay, ay, ay. Che, ¿cómo está? ¿no? ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vamos a ver el pronóstico del tiempo. Bueno, Sí, no, está cálido, está todo más cálido, no ha hecho tanto frío, por eso. Está bueno. ¿Sabes cuál es el tema de que esté cálido? Que adentro se pone helado. Sí, es verdad. Sí. No hay forma. Eso no sé si me pasa a mí o le pasa a usted también. Che, Verdad. bueno, arrancamos de una. Yo quiero arrancar ya porque, mira, siento como que está el Señor acá al lado nuestro. Amén. Saludamos, Urge, Dieguito. urge. Los saludamos a todos los que están viendo, a los que se van a conectar. Vamos a salir hasta el último de la tierra, como siempre ahí. Le mandamos un saludo a Alberto, hasta el último de la tierra y bueno, a todas las personas que nos van a ver a través del enlace, ¿no? Así que bueno, bendecimos a todos ellos. Hasta lo último de la tierra, loco. Está hasta muy lo bueno. Último de la tierra. Muy bueno ese nombre. Sí. Hasta lo último de la tierra. Muy bueno. Yo también, yo siempre me olvido, pero porque bueno, a uno se le pasa, ¿no? Quiero saludar a mi vieja que siempre está viendo. Así Mirá. que te mando un saludito a la mami. Saludos. Ahí le mami. así que le doy la posta a ustedes, así arrancan y yo les empiezo a compartir el enlace a todos. Bendiciones. ¿Qué aguante la mamá? Sí, es una masa la mamá. Bueno, bien. Arrancamos nomás, ¿qué les parece? Sí. Vamos nomás. Saludos. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estuve compartiendo los links. Compartiendo. Bueno, vamos a hablar del libro de las revelaciones. ¿Qué tema, no? ¿De las revelaciones de quién? Porque este libro, acordémonos algo, el libro de Apocalipsis es muy controversial. Acordémonos que hay muchas formas que dicen muchas personas, muchos teólogos, que es una forma muy distinta de interpretarlo. Habíamos dicho que tiene un montón de simbología, de bestias. Acordémonos que no es un libro que se interpreta por sí mismo como otros libros de la Biblia. Entonces, cuando habla de las revelaciones, ¿a qué se refiere? ¿A las revelaciones de quién? Si leemos Apocalipsis 1:1, si lo tenemos ahí en la mano, si lo podemos ir leyendo, fíjense que ahí nos deja en claro sobre quién es la revelación, sobre quién es esta revelación que dice el libro de las revelaciones, hacia quién, ¿no? Y para quién. ¿Sí? Sí. Entonces, esas cosas son cosas que, bueno, las vamos a leer en Apocalipsis 1, no sé si lo tenemos ahí a mano. Le compartimos a la gente, entonces, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versículo 1, ¿no? Leyendo, yo lo voy a ir poniendo compartiéndolo con la gente para que ellos puedan... Bueno. Lo leo si quieren. Dale, Gaby, dale, léelo. Dale. Bien. Les pasé el link. Bueno, dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo repito porque es muy importante. Sí. La revelación de Jesucristo que Dios Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sigo? Wow. Amén. Sí, Dieguito. Gaby. Bueno, aquí viene, saludo a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, Señor. Amén, sí, Señor. Seguimos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quieren que siga más adelante? Sí, dale, seguí. Un poquito más así, Gaby. Bueno, todo el capítulo entonces. Bueno, sí, visión del Hijo del Hombre. Primero la presentación del libro, de la revelación de Jesucristo dada por Dios Padre. Luego dice la visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
así concluye todo el capítulo número 1 del libro de Revelaciones o Apocalipsis. Amén. Ahora, Amén. ¿qué les parece? Qué importante, ¿no? Qué bárbaro lo que está. Mira, a mí me emociona mucho cuando justo estabas leyendo la visión de cuando vea al Hijo del Hombre, ¿no? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo describe su... Miren, ahí está la imagen. Esta es una película. Lo que debe haber sido en ese momento, ¿no? Para Juan, ¿no? Hijo de Zebedeo. Pobre hombre. Es increíble cómo lo que se debe haber sentido, si nosotros lo leemos y sentimos esa presencia, ¿no? Ese temor, esa reverencia o ese amor, todo lo que uno siente, ¿no? ¿Cómo ha sido lo que vio él, no? Sí. Mire. Es el poder del Espíritu Santo actuando a través de destacar el comienzo, ¿no? De este libro, para ir por el comienzo directamente como se debe. Que es una revelación de Jesucristo. A veces tenemos esa costumbre de decir, el libro de Juan, el libro que ha escrito Juan. Directamente, este libro es un libro de Dios. El autor de este libro es Dios Padre, que le transmite a Jesucristo para que le transmita a Juan. Entonces sí se presenta delante de Juan la revelación, por lo cual es llamada revelación de Jesucristo. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto es lo que le urgía al Señor. Y es algo muy importante resaltar que este libro fue escrito para lo que era, o sea, contando lo que había sido, hablando de lo que era y de lo que vendrá después de las cosas que se mostrasen en ese momento. O sea, es un libro que era para pasado, presente y futuro. Por eso a veces se nos consigue enredar un poquito en la cabeza esto de los acontecimientos y todo, porque hay que tener muy en cuenta que este libro te habla del pasado, te habla del presente de ese momento, contemporáneo al tiempo que Juan estaba viviendo, y también está hablando del futuro. Y eso es lo que tenemos que desmembrar. Lo que tenemos que desmembrar. Este hombre, Juan, que tuvo un pasado impresionante, por eso vamos a ir a la parte del pasado, ¿no? Dijimos pasado, presente, futuro. El pasado de Juan es una cosa asombrosa y también nos enseña algo muy importante, la transformación de su persona para llegar a ser a este Juan que escribe esta revelación personal de Jesucristo después de muerto. O sea, imagínense lo gloriosa de la imagen y lo importante de esta imagen. Entonces, este Juan, que en su principio, de acuerdo a los escritos, era un muchachito, era el discípulo menor, se creen, hay cosas que de pronto no están escritas, pero es las que se creen. El discípulo fue muy importante para nuestra historia en el cristianismo y para Jesús mismo. Fíjate, Gaby, una cosa que hay que recalcar hablando del pasado de Juan, y justamente con lo que dice, este era el discípulo amado. Una de las cualidades que hacía la distorsión de esto, que su carácter era un carácter muy violento, ¿no? Era un carácter muy egocentrista. Dicen que era una persona muy inmadura, por decirlo así. Y cómo su caminar con Jesucristo, ¿sí? Fue transformado su carácter para llegar a ser llamado el discípulo amado. Acordémonos que Juan, el hijo de Zebedeo, ¿sí? El cual que tenía su barca, era pescador, justamente se lo relaciona con Pedro y Andrés, y eran personas, o sea, eran pescadores. Recordemos que ellos tenían una vida de mar, una vida muy, muy cotidiana, en el cual se basaba en eso. Dicen que hueso decía recién, el carácter de él era una persona muy, muy,
muy decirlo, por decirlo así, muy soberbia, muy egocentrista, muy... Debe ser por su formación, vayamos a ver, no sé si era por su trabajo o no, pero cómo la Venía de transforma... familia. Claro, venía de familia, pero cómo la transformación de haber estado con el Mesías, o sea, caminar con Jesús, ahí viene su transformación y cómo Jesús, sí, le da el nombre, sí, porque acordémonos que tenemos esa cosa que Jesús daba sus nombres o esos seudónimos, ¿no? Como se lo dio a Pedro, ¿no? Junto con su hermano y los llamó hijos del trueno, ¿sí? Boanerges. O sea, fíjense un poquito, ¿por qué habrá sido hijo del trueno? ¿Por qué los habrá llamado Jesús hijos del trueno? Entonces, ¿cómo? Tempestivos, así. Claro, por eso, por su carácter, por su forma de... Ahora, ¿cómo él es transformado para después volver? O sea, a través del libro Apocalipsis, él llamado el discípulo amado por Jesús. O sea, fue el discípulo amado de Jesucristo. Ahora lo que quiero recalcar es... Sí, lo que quiero recalcar es tenemos que ver, Diego, que entre los discípulos de Jesús había hasta lo que hoy podríamos llamar terroristas o defensores del Estado en armas. A eso Cuando se habla de un celote sí, era un guerrillero. Guerrillero. Exactamente. Y Jesús tenía de todo eso en su discipulado. Tenía importante es la transformación, como vos decías. Claro, tenía una persona que mató cristianos. En la casa de oración. Claro, perseguía a cristianos. O sea, mataba a cristianos y lo hace pescador de hombres. O sea, a lo que voy es esto, que muchas veces se hace esa estigmatización, por decir la palabra, de que creemos que los discípulos de Jesús eran personas que viste que eran re santas, muy sanas, muy abocados a las leyes. No, eran personas cotidianas, ¿sí? Eran personas de vivir cotidiano, un pescador, o sea, a ver, y cómo la transformación, aún un traidor como Judas, una persona que mintió, porque vamos a ver, un mentiroso, que miente o lo entrega, un traidor, para poder, o sea, tener su paga, ¿no? Entonces, quiero recalcar eso, cómo este discípulo amado es transformado y es increíble cómo llega a ver esta revelación del Hijo del Hombre, de la estrella resplandeciente de la mañana. Acordémonos que el libro termina con la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, qué importante recalcar eso. Para ser amado no significa que uno tiene que ser perfecto, que Jesús o Dios nos ve como personas, no, ¿cuántas veces oraste, Diego? ¿Cuántas veces oraste, Gabriel? Usted está en pecado, por eso le va la vida así. O sea, no, Jesucristo no venía a presentarse y se le presentó a sus discípulos desde esa actitud. Yo algo que siempre digo y siempre lo recalco y lo aprendí en mi vida, que Jesús cuando elige a sus discípulos, fíjense en esto, los buscó. En cierta forma podemos decir que los cautiva, por decirlo, o sea, los emociona, mejor dicho, les dice los pros y contras de seguirlo, y después los suelta, o sea, les da el mensaje para que vayan a predicar y a ser discípulos. Ese trabajo evangelístico que hizo Jesucristo, creo que es el modelo del que tenemos que nosotros, como dicen en algunos lados, o como hay en muchas iglesias, o líderes, en realidad debemos hacer discípulos, no líderes, pero bueno, hablando de una parte, desde la parte de discipular, ¿no? Porque la idea es discipular. Creo que es el mejor ejemplo a seguir. Y Juan es uno de esos ejemplos que cómo fue transformado a través de estar con el Hijo del Hombre. Ahora hay una diferencia, Diego, entre ser estructurado y ser ordenado. Guarda, ¿eh? O sea, el Señor era ordenado, pero no había tantas estructuras, ¿eh? Porque si hubiese habido estructura no se hubiera juntado, basándose en la ley, no se hubiera juntado ni con los borrachos, ni con las prostitutas, y sin embargo él dijo que él vino esos, porque estaría guardando la estructura. Claro, vayamos a la actualidad, ¿no? Si ustedes fueran a formar una iglesia
¿Ustedes buscarían un guerrillero para ser un copastor de ustedes, si en el caso de lo que sea? ¿Ustedes buscarían un fundamentalista que viene con una ametralladora, con granada, con armas, y dice, bueno, acá lo que no logremos de una forma la vamos a conseguir de otra? Y bueno, Jesús... Ahora, pero fíjate... Pero mira, yo voy a tomar un discípulo de acá de la municipalidad. Claro. Fíjense en algo. Fíjense en algo importante de lo que estamos hablando. Creo que, miren, el Espíritu está guiando esto. Fíjense en algo, que a veces está esa estigmatización o ese prejuicio, el prejuicio desde dentro de decir, no, hermano, no, con esta persona no, porque esta persona viene del mundo, esta persona viene de, no, esta persona... Y eso a Jesús le tenían poco. ¿Por qué le tenían poco? Porque él veía la obra redentora que iba a suceder en la vida de Juan. Esa obra, esa transformación, como si ese cambio. Porque acordémonos algo, si nosotros predicamos el evangelio y no entendimos que el evangelio y hacer discípulos es cambio, un cambio radical de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿cómo es ese cambio? ¿A través de quién? No de nuestra fuerza, no de nosotros mismos, sino a través de justamente de seguir las enseñanzas de Cristo, de seguir conocerlo y seguir su camino. ¿No? Y el cambio no es, fíjense que él pasó muchas cosas, no es que cambió así de golpe, lo conoce a Cristo, camino con él, ya está, ya cambié. Entonces muchas veces tenemos ese prejuicio con la gente, ¿no? De decir, este hermanito no está en Dios, este hermanito está errando. Ahora, ¿qué hacemos por esa gente? Jesús lo discipuló justamente con sus enseñanzas y su testimonio. Fíjense que yo creo que se llegó a ser hasta amigo y ganó su corazón. Yo siempre digo esto, el ejemplo de un discipulador, por no decir líder, porque la palabra líder por ahí es media, es justamente llegar al corazón de la persona para poder tener esa relación, ese vínculo, ¿no? Esa amistad. Sí, me gustaría que pudiéramos buscar algunos versículos que hablan sobre el apóstol Juan. Bien. Claro. El que habla especialmente cuando estaba con Pedro también. Yo tengo Lucas. Son 6 los versículos. Tengo varios acá. Claro. Yo tengo Lucas, bueno. Si se los voy leyendo. Lucas 9, 51 al 56. Sí. Se los voy leyendo y dice así. Dale. Y aconteció que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque vieron en su semblante que se dirigía a Jerusalén. Y al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Miren el carácter de Juan. O sea, presten atención. Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Fíjense en el carácter. Señor, ¿quiere que, como decir, Señor, quiere que agarremos un revólver y vayamos y lo matemos, por decirlo así? En un lenguaje un poquito más de acá. Era un carácter bastante... Esto no nos sirve. Esto no sirve, los matamos, ¿qué hacemos? Lo quitemos del camino. Son como una plaga, una rata. Listo. Miren, y Jesús le contesta que el Hijo del Hombre, miren el testimonio vivo de Cristo, porque él da testimonio de su propio testimonio. El Hijo del Hombre no vino a matar las almas. Qué bárbaro. Vino para salvarlas mucho. Juan 13, 23. Sí. Dice así, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, cuando Jesús estaba hablando de quién le iba a entregar. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Se miraban entre ellos, preguntarle vos, pero no se animaba a preguntar. Entonces, él recostado cerca del pecho de Jesús, estamos hablando de Juan, ¿no?
Sí. Le dijo, Señor, ¿quién es? O sea que al preguntarle, él es como que, a ver, yo me pongo en el lugar de él. Bueno, hay uno que me va a entregar. Claro. Y yo le pregunto, como diciendo, yo no tengo nada que ver, yo no soy. ¿Y quién? Claro, ¿viste? O sea, es como se daba por aludido, ¿entendés? Claro. El tipo. Entonces, bueno, obviamente que era Judas, pero me llama la atención que él esté recostado cerca del pecho de Jesús. Como decíamos anoche, Sí. era como mimado. Era como el nene mimado. Era un nene mimado. Dentro de Pero era un nene dentro, mimado que también era caprichoso y decía, bueno, lo claro, matemos a esto porque no nos están prestando la debida atención y vos sos el maestro. Y Jesús dice, no, yo vine a salvar el mundo, no a destruir el mundo. claro. Y después algo muy importante de la revelación que hace el Señor mismo, de una manera simbólica, por un lado, cuando Pedro, de una manera despectiva, le dice, y ustedes tienen el versículo por allí, cuando Sí, Pedro de una manera algo despectiva dice, porque lo trata de a Juan, ¿no? Claro. No lo trató con tanto amor, que digamos. Claro, no era. Y Jesús O sea, le dice, sí, yo quiero evidentemente que él esté hasta que yo vuelva. ¿Cómo? Acá lo leo. Dale. Lo leo. Dice, volviéndose Pedro, Vio aquel vio discípulo. que seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Doy el capítulo 21 de Juan, San Juan 21, Sí. 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como diciendo, ¿y a vos qué te importa? Claro. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, Claro. si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahí está hablando del mismo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, ustedes saben que yo les voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo. Yo iba caminando y encuentro un escrito y me agaché para levantar lo que estaba escrito. Y estaba escrito una enseñanza, que no sé de quién era, sobre este pasaje bíblico. Mira. Y decía lo siguiente, que en ese momento en que se hablaba de que se contaba esta historia, se describían las cosas, Jesús estaba hablando de Juan como el don del amor, como el amor mismo. Y se describe en la Biblia, lógico, estamos hablando de todo lo que dice la Biblia, ¿no? En este momento el Señor dice, si yo quiero que Él esté hasta que yo venga, y dice que el amor va a permanecer. El amor va a permanecer aunque se suspendieran todas las otras virtudes en el planeta. Y de esto también se trataba, porque Pedro, de una manera u otra, el Señor lo tenía como ordenado, como lo tenía como catalogado, tal persona, puso una piedra. Bueno, pero de esta piedra dura, esta piedra dura va a ser una piedra fundamental en el Evangelio del futuro, o como si le quieren llamar, en la asamblea o iglesia del futuro. Y después Juan está relacionado directamente con el amor. Dice que el amor va a permanecer. Todo se puede suprimir, hasta el Espíritu Santo se puede retirar de la tierra, pero el amor permanecerá. Y eso es lo que el Señor estaba hablando. Eso lo encontré en una calle y se me grabó por siempre. Quería compartirlo con ustedes. Mira, justamente eso que decís, Gabriel,
ayer cuando nos juntábamos a charlar un poquito, siempre nos hacemos una previa, justamente lo había leído. ¿Por qué? Porque él se refería justamente a su mujer también, a su mujer que tuvo como en el amor. Ahora, ¿a qué vamos con esto? ¿Cómo fue su transformación? A entender el amor al prójimo, a poder entender ese mensaje de amor. Fíjense que haciendo un paralelismo con el versículo que leímos recién, que él dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y después él se refiere justamente a amados unos los otros. Entonces, ¿cómo fue su transformación para entender lo que era el amor, el verdadero amor de Jesús, ¿no? Transmitido a través de su vida. De este discípulo, Diego, la transformación de este discípulo es absolutamente increíble, porque si de pasar a ser un tipo agresivo, malo, claro, quizá mal ondeado, como se diría hoy día, a pasar a ser el discípulo, claro, mal ondón, a pasar a ser el discípulo amado. Claro. Representando de alguna forma ese amor del cual Jesús siempre estaba predicando. Claro. Porque todo el tiempo Jesús predicaba del amor. Claro. Después, gente, una cosa que tenemos que admitir. El propio Jesús, esto por ahí no nos va a gustar decirlo, no sé si no nos gustaría aceptarlo, pero tiene alguna inclinación hacia ciertas personas, ya sea por su corazón, por algo, ¿no? En el Antiguo Testamento sabemos que, y varias veces lo hemos pronunciado, que Dios ve en David algo que llena su corazón. Y por más que David haya cometido sí, un fardo de errores y haya sido hasta un asesino en algún momento, el Señor dice, este es un hombre de acuerdo a mi corazón. En este caso, el Señor tenía 3 primordiales y uno de ellos era este Juan. Y gente, que esto no nos lleve a tener ciertos celos, si tales hermanos tienen ciertos dones del Señor. Hay algunos, yo he escuchado gente por ahí, pocha, este no viene nunca a la iglesia y Dios le concedió esto, Dios lo sanó de tal cosa, Dios le dio... Y lo dicen hasta con una cierta bronca, porque en algún momento debe despertar una pequeña envidia, ¿no? No, intentemos no cultivar eso, porque el Señor hace y deshace como Él quiere y como Él ve, porque Él escudriña los corazones de cada uno. Él veía un diamante bruto que lo podía tallar y transformarlo en una piedra hermosa. Y eso nosotros no acompañamos el tiempo de eso. Claro, aparte vos fíjate que la Escritura dice, conforme a lo que vos estás diciendo, Gaby, de amarnos los unos a los otros, soportándonos, amar al prójimo como a ti mismo. O sea, el amor siempre al frente, siempre al frente. Fíjate, Diego, el corazón de David, para que un tipo que era prácticamente fue un asesino, vos fíjate que como leíamos la otra vez, que el templo no lo edificó él, porque claro, había derramado mucha sangre. Entonces, claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se entiende de que Dios diga, él tiene un corazón conforme? ¿Cómo lo podemos entender a eso, no? O sea, en ese amor ágape, ¿no? Porque acordémonos algo, que en sus textos o en sus epístolas Juan habla de un amor, ¿sí?, desde los principios, fundado desde los principios del amor. Fíjese un poquito en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor, dice. ¿Sí? Sí. Entonces, en primera de Juan 3:2, 4:10, amaos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Hablando referente desde los principios del amor. En 1 Juan de 4:11 dice, amaos, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos los unos a los otros. Esto está en 1 de Juan 4:11. Fíjense bajo principios del amor. No hablaba bajo un amor vano, un amor pasajero, era un amor bajo unos principios de Dios, poniendo el amor de Dios sobre todas las cosas, no su amor. Entonces, qué importante lo que aprendió Juan, ¿no?
ese principio del amor sobre, como decía vos, Gaby, o sea, hay mucha gente que tiene esa gracia, yo lo llamo esa gracia especial que Dios le da a personas para poder llegar a cumplirse el propósito de Dios en ellos. O sea, pueden ser predicadores, pueden lo que sea, pero no tener ese celo, ¿no? O esa cosa, o esa envidia, así, Dios lo usa más a él que a mí, porque cómo puede ser que él haga más esto que... Esa cosa, ¿no? Que existe, ¿no? Esa simiente de... Sí. ¿Mm? A este discípulo el Señor le encomendó algo muy importante, porque una cosa también que tenemos que destacar, quizá también se debía a la edad de él, que en el momento de la crucifixión del Señor, el resto de los discípulos se había escapado, porque imagínense, todos tenían miedo de que los maten igual que a Jesús. Entonces, Juan, quizá de ahí, él es el protagonista básico de una enseñanza católica que perdura hasta los días de hoy. ¿Por qué? Porque Juan, que primero y principal, al ser este discípulo especial y quizás al ser el menor de todos, supongamos que haya sido un jovencito, un adolescente, un jovencito, él estaba y parece ser que su vida no peligraba, junto con la de las mujeres, viendo la crucifixión de nuestro Señor. Cuando el Señor lo estaban crucificando, parece ser, de acuerdo a los escritos, que el único que estaba de sus discípulos y de sus allegados era él. Bueno, pero acuérdate que Jesús le encarga a su madre. Claro, Jesús ve sufrir tanto a su madre. Claro. Entonces ve sufrir tanto a su madre, entonces en el medio de su dolor, el Señor le dice, María, sí. En mis palabras yo le diría, mamá, ahí tenés a tu hijo, yo me voy ahora, pero para que no te quedes tan sola, Juan me va a reemplazar, o va a ser el hijo que no vas a tener. Juan, ahí la tenés a tu madre, cuídala. Yo lo diría de esa forma, creo que si Jesús estuviera el día de hoy lo haría de esa manera, ¿no? Y ahí surge una enseñanza que para los reformadores o los protestantes, como lo quieran llamar ustedes, no se concibe como tal y no se toma como lo toma la Iglesia Católica, que es el hecho de que en Juan nosotros somos hijos de María y María es madre nuestra. Mire todo lo que transcurrió en la vida de ese Juan, ¿no? Y qué peso debe haber sentido en su momento de decir, pucha, el Señor me está cediendo, si se puede decir, el cuidado de su madre. Y también, María, ahí está tu hijo. Entonces, en esa enseñanza, digamos, en ese acto, queda reflejada luego una doctrina o dogma en lo cual todo el mundo de que María puede ser tu mamá, así como Juan, y vos podés ser hijo de María, así como Juan. Cualquiera, o sea, una doctrina mal interpretada, porque entendamos esto, o sea, es una interpretación personal que o aprovechada, diría. Pero claro, aclaremos eso, es exactamente. Acordémonos algo, que cuando, y esto lo debemos dejar en claro para los que están escuchando, cuando sacamos un texto, lo interpretamos mal o lo sacamos fuera de contexto, para meter pretexto, como dicen muchos, ojo con eso, porque ahí se hacen doctrinas y hasta se hacen religiones. Es impresionante cómo podemos hacer una religión en segundos. Agarramos cualquier texto de la Biblia, pongo mi interpretación y digo, bueno, nosotros al ser hijos de Dios, nosotros somos como Dios. Porque al ser hijos de Dios tenemos un papá y somos todos dioses. Y a través de eso, porque nuestro Padre es Dios, nosotros somos pequeños dioses. Como hubo una teología también que se había hablado. Escucha en algún lado. Un cachito, mira, escuchen esto. Somos pequeños Cristos. Listo. Yo escuchaba bueno, cuando iba a la iglesia en los 90, vos porque vos sos un pequeño Cristo. Ojo. Ajá. O sea, ¿en qué? Si estoy en ese proceso de cambio,
acordémonos algo, Jesús no cambia a nadie. ¿Qué es lo que lo cambia a Juan? Los principios que enseñaba Jesús, ¿sí? La relación, el caminar con Cristo es lo que lo cambió. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo, a nosotros no es que viene, nos baja una cosa así del aire y, ya cambiamos. ¿Sabés qué lo cambió a Juan? ¿Sabés qué lo cambió a Juan? El amor de Cristo lo cambió. Exactamente, su base, sus principios, en su amor. Pero fíjate cómo podemos hacer una doctrina. O sea, ¿cómo podemos hacer una doctrina? Decir, somos pequeños Cristo y mañana todos con el pelo largo, sandalia, porque eran nazareos. Entonces, bueno, hagamos la iglesia de los pequeños Cristos. Ministerio pequeños Cristos, no sé, por decir. Entonces, a veces, ¿cómo? Mirá lo que decía Gabriel, qué importante, cómo a través de esa interpretación, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, interpreta que María es nuestra madre. Ahí está. Se aprovecha de la circunstancia y lo torna a su favor. ¿Para qué? Para instrumentar lo que nosotros ya habíamos visto antes. Introducir ¿a quién? A Semíramis y a todas esas deidades bajo el nombre de María. En ese mensaje dual, acordémonos algo, que ese mensaje dual de una verdad, porque es verdad que Jesús le encarga a su madre con una mentira, con una falsedad. Claro. Y sobre todas las cosas, observemos que si fuera con la intención, supongamos que, no, yo creo que sí, pero supongamos que yo esté equivocado y que no se quedaría incluir a Semíramis y a quien sea dentro de la iglesia, en el culto de la iglesia. ¿Qué necesidad de introducir el matriarcado o matriarcado me salió porque está muy de moda la palabra matriarcado, pero esta cuestión de que María es madre de Dios y también madre nuestra? Entonces, ¿cómo es la cosa? Jesús enseñó, Jesús en algún momento se torna hostil, si se puede decir, cuando dice, mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí. O sea, veámoslo. Claro. El Señor anticipándose a todo. Por eso es importante leer, gente. Importante leer. Cuando dicen, maestro, ahí viene tu madre, y todos, yo imagino, si fuera en el día de hoy, correría uno de acá y de allá para que pase, le vamos a dar el mejor lugar a la mamá del maestro. Claro. Y Jesús dice, no. Mi mamá y mis hermanos, que se queden ahí a un costado, porque mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí, que hacen la voluntad de mi Padre, y pim, pum, pan. Entonces, con esto no vamos lógico, no vamos a decir que no amaba a su madre, no, para nada, pero colocaba el orden de las cosas fuera de la estructura, como dijo Heredia en el comienzo. La estructura humana que diría, bueno, está el maestro, la mamá del maestro tiene que estar al lado de él y el papá también. Claro. Y después viene el resto. Che, ¿qué les parece si leemos el versículo que nos lleva a la visión del Hijo del Hombre? Porque Juan fue el último en morir. Y es como que ahí se cumple lo que el Señor le había dicho a Pedro, de que él iba a quedar hasta que él volviese. Yo pienso que ahí se estaba refiriendo él volver en el sentido espiritual en la visión, para mostrar las revelaciones, ¿no? Sí. Se puede, muy brevemente, Diego, se puede contar un poquito sobre por qué estuvo preso Juan, o por qué fue perseguido Juan, y por qué esta necesidad de poner a Juan como Jesús en el centro de esta revelación. Muy brevemente, y después pasamos para ese tema que es importantísimo. Estaba transcurriendo un periodo en donde el emperador Domiciano estaba haciendo uso indebido de algo que se llama deidad. O sea, se colocó, es más, Domiciano viene de domina, que es el dominador, el señor.
Entonces, a veces estos emperadores que tuvo Roma se tomaban el atributo de endiosarse, como en el caso de que nosotros vimos en algunas charlas pasadas sobre Antíoco Epífanes y todo, que al final de todas hacían lo que el diablo quiere, tomar la adoración. Entonces, ¿qué aconteció en el momento en que estaba viviendo Juan? Éfeso, que después más adelante lo vamos a leer, el mensaje a Éfeso, etcétera, etcétera, era la tercera o cuarta metrópoli, estaba por ahí, del Imperio Romano. Después de una serie de acontecimientos donde estaba la diosa Artemisa, no le vamos a dar demasiada importancia porque queremos dar importancia a las cosas relacionadas a Jesucristo. Este apóstol, este Boanerges, este hijo del trueno que ahora estaba transformado, y no solamente el hijo del trueno, sino tenía el poder de Dios, molestaba. Y no solamente le molestaba a él, esta domina de Domiciano, sino que a muchos intelectuales también les estaba molestando. Entonces, Domiciano fue señalado en esa época por los escritores cristianos antiguos como un emperador similar a Nerón. Él le sucede a Nerón. Nerón, ustedes recuerden que el gran episodio donde Nerón culpa a los cristianos del incendio de Roma, y bueno, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Muchos investigadores coinciden en la hipótesis de que Apocalipsis fue escrito durante el gobierno de Domiciano y Juan estaba viendo la necesidad de ¿qué? De que se observe lo siguiente, de que Domiciano no era el Señor, de que el Señor es otro, el Señor es Jesucristo. Entonces, como reacción a la intolerancia religiosa de este emperador, acontece que Juan es, de acuerdo a algunos escritos, lo vamos a poner en tela de juicio o lo vamos a obviar, cada uno elija. Dice que Juan fue sentenciado a ser se fue sentenciado a muerte y que un milagro lo rescata de la muerte, que no lo pudieron matar. Entonces, como no lo pudieron matar, lo enviaron de castigo a la isla de Patmos, que era una isla muy solitaria, un castigo terrible para ellos en el momento. Supongamos que eso no haya sido, porque la fuente no es bíblica, supongamos que eso no ha sido, ¿en qué nos tenemos que centralizar? Que Juan se resistió a esta dominancia y a este poder que estaba exigiendo Domiciano y fue castigado por ello. Entonces fue enviado a esa isla a donde acontecen lo que se puede llamar como libros revelaciones de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Domina, de nuestro Señor Supremo, de nuestro Dios. Porque este libro de Dios, por eso lo resalta en el comienzo. Nosotros hemos tomado, gente, este libro desde el comienzo, porque la mayoría de las veces uno va a lo posterior, ¿no? Pero hay que observar que este libro no es un libro que tenga que causar miedo a la gente. Es un libro que tiene que tocar las vidas desde el epicentro que es Jesucristo, trayendo el mensaje de Dios Padre y la esencia viva de lo que va a acontecer y del triunfo de Dios sobre las vicisitudes y sobre la problemática que trae Satanás. Fíjate algo, David, fíjate algo un poquito, me llama la atención algo sobre este libro. Fíjate cómo este libro es la palabra de Dios directamente revelada a Juan y es enviada, es la palabra enviada y es dada a los ángeles, a sus ángeles, para que se la muestren a Juan. Y a través de Juan es mostrada a nosotros mismos. ¿Saben por qué hablo esto? Y es algo increíble y es un trabajo que podemos ver de nuestro Padre Eterno, nuestro Señor, cómo trabaja, ¿no? Cómo trabaja en equipo. A mí hay algo que me encantó a través de conocer todo esto del Evangelio y de conocer a Dios, cómo Él siempre trabajó en equipo. Él nunca se individualizó, aún siendo Señor. ¿Por qué? Fíjense en que cuando Él la envía a su Hijo, ¿sí? Viene, lo manda a la tierra, deja el Espíritu Santo, asciende el Hijo, nos deja el Consolador y a través de Jesucristo vemos al Padre. Fíjense en el paralelismo acá en la revelación del Apocalipsis.
la palabra de Dios revelada, enviada a sus ángeles, Dios, para que se la muestren a su discípulo amado. Y a través de su discípulo amado, es revelada a nosotros para que podamos tenerla hoy en día. O sea, es un trabajo muy, yo lo digo muy, ¿cómo se dice? Multinivel dentro de lo que sería lo que es el marketing. Como pirámide, o sea, increíble cómo, aún siendo, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Hago una pregunta, ¿por qué ángeles? ¿Por qué revelado un hombre? O sea, fíjense en las imágenes que veíamos recién en la película. Esa cara, bueno, es una película, pero imaginémonos nosotros en nuestro imaginario, ¿cómo, es lo que dije al principio, qué es lo que habrá sentido Juan en ese momento cuando ha visto todas estas revelaciones, estas imágenes? Como ya veníamos hablando de las bestias, hemos hablado de todo eso, que vamos a ir hablando cronológicamente, pero ¿qué es lo que habrá sentido? Ahora, miedo, temor, respeto. Ahora lo que decías vos, Gaby, este libro, ¿por qué tocó esto? No es un libro de miedo. Generalmente cuando hablamos de Apocalipsis, mucha gente, muchos niños, tienen miedo. ¿Por qué? Porque es un libro de bestias, de hombres, de muertes, de matanza, de virus, de plagas y bueno, todo. Pero es un libro en el cual los creyentes tenemos que estar contentos porque hay una esperanza y es el fin de la maldad. La maldad nace de un ángel y Dios usa a un ángel para revelarle al profeta Juan una verdad. Fíjense en que es el fin de la maldad. El libro de Apocalipsis es el fin de la maldad, es el fin de decir la destrucción de Satanás y una promesa eterna para sus hijos. O sea, no hay que tener miedo. Porque ese temor, ¿de dónde va a venir? Justamente viene del diablo. Justamente viene ese temor. Acordémonos que nosotros, conociendo a Dios, vencemos el temor, amando a Dios. Dicen que echamos fuera todo temor en el nombre de Jesucristo. Entonces, a ver, todas estas cosas que están aconteciendo no es para que tengamos miedo o tengamos esa actitud de decir, uy, no, Apocalipsis no se habla porque es un libro que no. Hay que entenderlo con sabiduría porque no se interpreta a sí mismo el libro. Son visiones, ¿sí? Son profecías, como decíamos recién que Gabriel leía, que pasaron antes, pasaron en ese tiempo de Juan y van a suceder ahora. Entonces, está abierto. Podemos llegar a decir que es una cuestión que sí está abierta en este sentido, que hay cosas que no se han pasado todavía, no han pasado. Sí. Pero no hay que tener miedo. Esto nos tiene que dar esperanza. La Biblia dice que cuando todas estas cosas pasen, erguíos porque vuestra redención está cerca. Che, me quería referir un poco se me venía en la mente lo que vos decías, Gabriel. Los discípulos, la mayoría fueron mártires. Algunos murieron en el circo romano, otros los decapitaron. Y se cumple para mí es una palabra profética lo que le dice el Señor Jesucristo a Pedro, cuando Pedro le pregunta, ¿y qué de este? Como diciendo así, y este que nos sigue. Nosotros siendo tan importantes y este que nos sigue. Y el Señor ahí es como que le declara algo profético sobre Juan, porque si nos ponemos a ver la historia, Juan termina siendo el último. Lo quisieron matar, no pudieron, no se murió, lo llevan de castigo a la isla de Patmos solo, tirado, como se diría hoy en día, como un perro. Y ya debe haber estado entrado en años. Entonces, ahí el Señor se le revela y le muestra todo lo que hemos visto recién prácticamente en las imágenes de esta película, que está bastante bien hecha. Y siendo una película, se asemeja, se acerca, pero vaya a saber lo que realmente vio el discípulo Juan, el apóstol Juan, porque es totalmente impresionante. Si nos fijamos cómo lo describe él, a mí me llama mucho la atención, no sé, en otras traducciones, que dice, y me volví para ver la voz. Esa voz a la que a él se refiere a la voz como con una personalidad extrema, tremenda. O sea, no es cualquier voz. Yo puedo escuchar la voz y yo me doy cuenta que es conocido mío, porque conocemos el timbre de voz. Ahora, la voz que hablaba conmigo, como diciendo, es algo que era sobrenatural.
Y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es como decías vos anoche, Gabriel, ¿lo conocía? Claro. ¿Te acordás que hablábamos anoche? Sí. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Pobre. Fíjate algo, Diego, lo que estás leyendo, eso que lo que ves es como lo que transcribo hoy en día, hablando de la imagen, es como si hubieran sido fotos, ¿no? O sea, viste, cuando vos describís una foto, cuando vos sacás una foto y decís, mira, esto era así, mira, vas a ver esto, vas a ver el que tiene el cinto dorado, mira, fíjate, o sea, esa interpretación nos está dando este apóstol a través de esto. Claro, es increíble, fíjate lo que dice que es el testimonio de Jesucristo, este libro. ¿Por qué? Porque no es un testigo más, Juan. Dice que esto ocurre más de 90 veces en los escritos de Juan, 50 veces en su evangelio casi. Juan habla de todo lo que ha visto, de todo aquello, de lo que él pudo ver como un privilegiado, ¿qué? Testigo presencial. Sí. Lo conocía muy bien a Jesús, o sea, no era una persona que le hablaron o le dijeron como tenemos otros textos. O sea, él conocía al maestro. Entonces, qué mejor testimonio, porque yo creo que Dios elige, porque acordémonos algo, y déjenme aclarar algo que recién lo dije, se me pasó por alto. Estos nacen Dios, he revelado a su Hijo, de su Hijo he revelado a los ángeles he revelado a Juan. Entonces, es el testimonio vivo de Jesucristo, ¿sí? Y él lo conocía, ¿no? ¿Por qué lo eligió? Porque era amado, era una persona que conocía. Entonces a veces cuando no conocemos algo, no podemos hablar de lo que no conocemos, como dice el dicho, ¿no? Yo no puedo hablar de algo que no vivo, no conozco. Esto es un ejemplo también a seguir, es decir, a ver, no puedo hablar de Gabriel, de Diego, si no nos conocemos. Un ejemplo, ¿no? Hablando de personas. Entonces, no es para decir, bueno, hablemos y bueno, total, viste, alguien que interprete. Es como fotos, fíjense que él describe como una foto, como una imagen. Che, miren, sí, un expositor de imagen. Es súper importante el hecho de que observemos todo esto. Cuando nosotros tomamos como ejemplo ciertas cosas que nos acontecen, ¿no? Para aplicarlas en nuestra vida diaria, tenemos que encontrar el sentido y el mensaje, en este caso la enseñanza, ¿no? Cada cosa, yo les voy a decir algo medio banal, ¿no? Un emoji. Sí, un emoji. Es una carita que, vos ves esa carita y vos sabes si la persona está enojada, si está enferma, si tiene coronavirus o no. Sí. Aquí, bueno, me están llamando, gente. Se ve bajo el audio, Gaby, perdón. Ahí está. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta imagen de Jesús, del Hijo del Hombre, desde ya que en algunos momentos se decía que podría ser, no el Juan apóstol, pero llegamos a la conclusión de que era un Juan, era una persona que conocía muy bien a Jesús. En esa época no había filmaciones, no había fotos. O sea, nadie te podía decir, este es Jesús, lo tenías que conocer personalmente. Y sobre todas las cosas, cuando nosotros como hemos cambiado el día, me están llamando. Claro. Cuando nosotros tomamos estas imágenes, sí, hola, síganos ustedes. Sí, bueno, fíjate, Diego. Digo, ahí, me gustaría terminarlo de leer. Sí, dice así, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, claro. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
Y tengo la llave de la muerte y del Hades, escribe las cosas que has visto y las cosas que son. Y esto es lo que hablamos recién, ¿no? Del pasado, presente y el futuro. Claro. Y las cosas que han de suceder de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y claro, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La verdad que para la época que ellos vivían, también debe haber sido muy difícil describir él lo que vio. Claro. Quizás hoy en día podría describirlo mejor. Claro, por eso digo, a través de una foto, a través de un video, claro, o un storyteller, que es una historia escrita, ¿no? Hoy en día claro, ejemplarmente el storyteller justamente es una historia escrita usando la tecnología. Entonces, pero fíjate algo, una cosa que me llama la atención. Él puso su diestra. Sí. ¿Qué significaría la diestra? La diestra era la mano, o sea, es como que él pone paz, pone decir tranquilo, ¿sí? Porque él cae como muerto. Entonces, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo de traer la tranquilidad, porque es como volvemos a decir, para no ser repetitivo, pero dicen que cayó como muerto, o sea, lo que debe haber sentido él al ver todo esto, y esa hay que ir viendo por qué veo esa luz. Habla de una soberanía y habla de esa soberanía de que Jesús viene, es su revelación a través de él, como diciendo, yo te voy a revelar esto para que vos lo hables. O sea, es una soberanía revelada de nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad, ¿no? Como una autoridad. Entonces tiene un significado un poco todo esto que vemos de la luz resplandeciente, describe a Jesucristo en una gloria, ¿sí? En todo esplendor, en todo su esplendor de gloria. Porque acordémonos algo, y esa es la promesa que nos llega a nosotros. Sí. Vamos a tener esa promesa, porque vamos a tener un cuerpo incorruptible, vamos a ser, no vamos a tener necesidad de afecto, dice la palabra, eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero es esa promesa, Él viene a mostrar lo que viene, ¿sí? Viene a mostrar lo que va a suceder, lo que sucedió en ese tiempo y lo que, hablando de ahora, lo que va a suceder. Es una promesa. Por eso volvemos a repetir, el libro de Apocalipsis no es para tener miedo. Y esa diestra que pone sobre Juan, fíjate que es una actitud de decir tranquilo. O sea, como muchas veces Jesús se mostró con sus discípulos, tranquilos, o sea, no turbéis vuestro corazón, bueno, bla, bla. Entonces son cosas que, a ver, esa paz que Dios da, Jesús da, no hay otra. No hay forma, no hay otra parte. Él se refiere cuando se les aparece a los discípulos, ya después de haber resucitado, cuando se les aparece, les dice mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Exactamente. Ahora, ¿qué diferencia, no? Porque él ahí marca una diferencia, no como el mundo la da, como yo la doy. Exactamente. Y nosotros que hemos experimentado el aceptar a Cristo en nuestro corazón, y hemos podido experimentar esa paz en medio de la tribulación, en medio del problema, siempre nos refugiamos en Él. Siempre buscamos esa paz. Y esa paz, y para todas las personas que nos van a ver o nos están viendo, solamente la puede dar Jesucristo. Nosotros que lo hemos experimentado podemos dar testimonio de eso. Exactamente. Y es importante, como nosotros planeábamos ayer, armando todo esto, o tratando de ordenar un poco lo que íbamos a charlar, porque me gusta mucho la palabra charla entre nosotros, ¿viste? No tanto de enseñar, no me gusta ponerme en ese plan. A lo que me refiero es que dejar en claro de que la idea es dejar esa tranquilidad a la gente de que puede leer el Apocalipsis sin miedo, sin tener que estar pensando, no, pero esto, Apocalipsis es sinónimo de Walking Dead, del fin del mundo, no, nada que ver. Nada que ver. Diego, mira, déjame decirte algo, mira lo que dice la palabra, ¿no? Dice así, pues bien, al ver el valor
al ver el valor de Pedro y Juan y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron y se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Mira, ellos mismos decían, se tenían en poco, o sea, eran hombres comunes, haciendo un poquito, volviendo a la referencia de lo que hablábamos al principio, de cómo Dios elige personas comunes, sí, hombres simples, ¿no? Por decir así otra cualidad de los personas que, ¿por qué? Ahora yo hago una pregunta y me la he hecho siempre. ¿Por qué Dios ha elegido siempre este tipo de personas? ¿No será que es para manifestar su poder y su gloria? ¿No será para recordarnos que somos imperfectos? ¿No será para recordarnos que nuestra dependencia viene de Él? Que nosotros no somos nada sin nuestro Señor. ¿No será que para que nuestro carácter sea moldeado en Él? ¿No será para que justamente todo esto que hablamos como personas comunes que somos, personas corrientes, como dicen en otros países, son personas corrientes, sea glorificado y sea manifestado el testimonio de Cristo en la cruz? O sea, ese testimonio que Él dio, porque Él dio testimonio de una salvación, una vida eterna, ese testimonio que Él da, de decir, pagar precio por todos nuestros pecados, eso es lo que debemos tener en cuenta siempre. Entonces, no tenernos como poco, pero sí tenernos como mucho ¿en qué? En ese testimonio de Cristo, porque en nuestra carne no somos nada. Muchas veces oramos y decimos, Señor, llegamos ante tu presencia con una actitud de humillación y rendidos ante ti, postrados. Esa actitud justamente es la actitud que de decir, Señor, no somos nada sin ti. Señor, te pertenecemos a ti, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. Entonces, eso es, ¿por qué Dios? Yo creo esto, ojo, Dios eligió personas así para manifestarse. Fíjense en David, recién hablamos de David. David, si es por la condición humana, por favor, hoy en día, es lo que decía Gabriel, ¿cuántas veces, si fuéramos pastores, ¿no? Tendríamos 20 David. Muchas veces en la iglesia me daba gracia porque decía, tú eres un David. Yo decía, ¿de lo bueno o de lo malo? Porque había actores de memoria. Porque, viste, dicen, tú eres va todo junto. David. Ahí va todo junto. Pedro, tú eres un David. A ver los David, ¿dónde están? Y claro, estaban todos los David ahí. Que uno decía, no, yo me llamo Diego, yo me llamo Santiago, no soy David. O sea, en esa ingenuidad, ¿no? A veces de decir, no, a ver, yo soy Diego. Ahora, si vamos a ponerlo en cualidad de David, me gustaría seguir siendo. Mira, hay alguna frase que yo aprendí y me la enseñó un pastor. Dice, yo quiero llegar al cielo, quiero entrar al cielo como un humilde pecador. O sea, porque todos somos pecadores. Acá no estamos nosotros en un pedestal o en 20 palos o en 20 escalones más arriba que nadie. Claro. Ese carácter es el que tenía Juan, justamente. Claro, porque si no tendríamos que arrancar. Buenas noches, la enseñanza de hoy. Listo. O ponernos las chapas, sacar los títulos de los institutos bíblicos, de los lugares donde anduvimos. Es decir, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el pastor tal. Ante Dios, gente, somos todos iguales. Acá tenemos una diversidad justamente de género. Esta es la diversidad. Iguales. La igualdad está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros, por toda la humanidad, aún hasta por los del LGBT, aún por el homosexual, por el fornicario, por el adúltero, por el homicida. El hecho está que cada persona en su estado pecaminoso acepte el cambio, como lo vio Juan. Ahora no sabemos si Juan quería cambiar, pero el testimonio de Cristo fue que lo fue llevando al cambio para poder llegar a hablar del amor. Claro, sí, totalmente, por eso. Claro. El cambio que tuvo Juan fue a través del amor. Imagínense que un día se presentó la mamá de este Juan y dice, Señor, dice, porque ellos es lógico, pensaban que Jesús iba a ser un rey terrenal. Dice, quiero que mis hijos estén uno del lado derecho tuyo y otro del lado izquierdo. O sea,
después de vos, después del maestro, vienen mis 2 hijos. Eso es lo que le pidió la mujer. O sea, vean la... Iba a decir violencia, pero vean la contundencia con la expresión de lo que significaban sus deseos. Sus deseos estaban sobre todo el mundo. O sea, claro, yo quiero que mis hijos y yo como mamá diría, no, hoy quiero estar también ahí sentadita a un costado, y bueno, y reinemos y echemos a los romanos y instalemos el reino de Dios y pim, pum, y sas, diría el Chavo. El Chavo del Ocho. Y bueno, pero entonces, yo creo que, Gaby, eso ha sido más blando que lo que ha vivido la humanidad hace un par de años atrás y bastante, cuando la Iglesia Católica, los curas vendían los lugares en el cielo, ¿viste? Claro, la indulgencia. Usted quiere, claro, todo viene de la... quiere ir al cielo, bueno, tiene que pagar tanto, ¿viste? Todo proviene del padre de la mentira, querido. Así es. Todo proviene del mismo origen. Exactamente. Los de Dios tienen un origen. Los que no son de Dios tienen otro origen. Los pensamientos buenos tienen un origen. Los pensamientos malos tienen otro. O sea, desde ya, es muy fácil. Y ustedes saben una cosa. El Señor mismo dice, no, dejen a los niños venir a mí, porque de la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Una serie de frases y cosas, como diciendo, hasta que ustedes no sean niños. Exactamente. Imagínate, caería el teólogo, no, yo estudié en el Gran Institute de no sé qué, vengo de una familia de... Claro, tanto... ojo, aclaremos algo, hablamos de la actitud, ojo, hablamos de la actitud, no porque tampoco menospreciamos el estudio que tienen las personas. No. Hablamos de la actitud que tienen muchos eruditos de las escrituras, ¿no es cierto? Fíjense en algo. Mira lo que dijiste, Gabriel. Mira lo que dice Juan en primera de Juan 2, primera de Juan 2, 9:23. Dice, hijitos, mire cómo habla Juan ya. Les escribo porque sus pecados han sido perdonados por causa del nombre de Él, o sea, de Dios. Padres, les escribo porque ustedes han llegado a conocer al que existe desde el principio, el Padre Eterno. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Niñitos, les escribo porque han llegado a conocer al Padre. Qué bárbaro cómo va nombrando a cada... por decirlo hacia cada persona, ¿no? Por su edad. Padres por esto, niños, hijitos, jóvenes. Pero fíjense, habla desde ese amor, habla de esa paternidad, desde esa actitud de decir, ustedes pertenecen, han conocido al Padre. Entonces, es importante recalcar eso. Ante cualquier actitud que tengamos, o hayan tenido, o hayamos escuchado, tengamos esto. Recién Gabriel dijo, es importante que leamos. ¿Pero qué? Porque si no leemos la escritura y no escudriñamos, porque nosotros lo que estamos haciendo, y le explicamos a la gente, a medida que vamos hablando, esto no está nada guionado, no tenemos un boceto preparado, pero dejamos que Dios y el Espíritu nos vaya guiando. Entonces, estas cosas que hablamos justamente son cosas que nos vienen en el momento, no tenemos ahí, yo no tengo la Biblia, el diccionario bíblico, sí, podemos tenerlo como referente, como referencias para entrar en el tema, pero la palabra misma es viva y eficaz. Fíjate, Diego, ahí leías que Jesús tenía una espada en la boca, una de las cosas que veía Juan, dice que tenía una espada de doble filo. Sí, la palabra. Exactamente. Entonces, si él ve, miren lo que tenía Cristo, la palabra en su boca, y es lo que tenemos que tener nosotros. Corta los dos lados. Exactamente, exactamente. El Señor tenía la palabra, nosotros tenemos las palabras, tenemos. Las malas palabras. Tiene la palabra. Exactamente. Ahora, esta imagen de Jesús, en algún momento tan glorioso, y en un momento nos pasa como también
por lo menos a mí, me transfiere como un enojo, ¿no? Esa mirada de fuego. En algún momento digo, vieron que el fuego normalmente se relaciona con purificación y una serie de cosas. Sí. Más adelante vamos a ir viendo, analizando todo esto porque ya no tenemos más tiempo. También Pero de autoridad. me parece a mí... Sí, también de autoridad. Sí, puede ser autoridad. Claro, claro. Pero el Señor, recuerden que le va a hablar en el transcurso de lo escrito sobre apostasía, sobre traiciones, sobre mentiras, sobre prostitución de la iglesia, de la gran ramera, sobre los dragones, sobre esto y el otro. O sea, el Señor en este momento sí está todavía, está centralizado en poder, está vestido completamente como un sumo sacerdote hasta sus pies, tiene un cinturón que le da una jerarquía, pero sus ojos son como fuego y su palabra es una espada que corta a los dos lados. Exactamente. O sea, no es el cuchillo nuestro que corta de un solo lado, no es un tramontina, gente. Es una espada que va y corta a la derecha y a la izquierda. Y eso significa que nuestro Señor, así como es amor, y así como este hombre fue señalado como el discípulo amado, en algún momento también se torna duro y dice, si ustedes no hacen esto, esto y esto... Claro, es como dicen, perdidos. ¿no? Ama al pecado, por un lado, pero no al pecador. O sea, ama al pecador, pero no al pecador. Disculpe, lo dije mal. Lo dije mal. Ama al pecado, o sea, ama al pecador, pero no al pecado. O sea, justamente es eso, es a doble filo. Eso es un ejemplo de... Gente, bien, ¿qué tal si para ir terminando este día, ¿no? Nos centralizamos en este poder transformador, en esto que hizo que Juan cambie. Porque Juan habla de ser coheredero de una tribulación, que era lo que él estaba viviendo, pero de un reino. Un día creo que vamos a tener que hablar muy bien sobre, ya lo dijimos la semana pasada, sobre cómo se entra, cómo se ve primero, cómo se entra al reino de Dios y cómo se vive en el reino de Dios y cómo somos eternos en el reino de Dios. Es un camino. Y lo vamos a tener que hablar en algún momento. Es que lo vamos a hablar. Es que no es que lo vamos a tener, que lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar porque es algo que nos va a llevar, esto justamente nos lleva a eso. Me diste pie, ¿cómo somos coherederos? Para el siguiente. Me diste pie. Bien. Yo venía, mientras ustedes hablaban, me seguía leyendo el capítulo 2. Y tiene tanto que ver con lo que vos acabas de decir sobre el tema de este reino, de cómo vamos a entrar, de quién va a entrar. El otro día hablamos del arrebatamiento también, que habla de la Biblia. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Hay tantas... Mirá, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el mismo Jesús, ¿no? Jesús le estaba hablando a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se... Y esto que, ¿cómo dicen? ¿Saben decir en el canal de televisión? Toda coincidencia, ¿cómo es que dice? Es mera coincidencia. Sí. Claro. Yo conozco... que es una mera coincidencia. Claro. Cualquier similitud. Cualquier similitud. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta acá todo lindo. Pero tengo contra ti, imagínate que si te aparezca el Señor Jesucristo y te dice a vos, yo tengo contra ti, listo. Diego, perdón que te interrumpa. Hablando de los temas que vamos a hablar, justamente que decía Gabriel,
ese es otro tema que vamos a tener que hablar también porque es actual. Hay una... Esto yo estoy leyendo alguna noticia de hoy. Hay una diversidad terrible. Perdóname, Diego, discúlpeme que quiero decirlo porque lo tengo en la punta de la boca y es muy fuerte esto. Y no me río porque, bueno, nos conocemos con Gabriel, nos conocemos tres. Pero hay una, no me jacto, ojo, no me estoy riendo burlándome ni jactándome, pero es algo muy fuerte de, fíjense en esto, que has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles. ¿Y quién lo está diciendo, Diego? ¿Quién es el que está diciendo eso? Y lo está diciendo uno que dice semejante, y sus pies semejante al bronce, su cabeza eran blanco, de los ojos, o sea, como ya lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Sí, no lo está diciendo ni Diego, ni Gabriel, ni Juan, ni Pedro, ni López. Ojo, esto es un tema, y lo dejamos ahí picando porque si no vamos a largar, tenemos data. Bueno, mira, termino de leerlo, dice. Pero sí, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá nos pega todo, ¿eh? A todos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de las Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que era el árbol original, acordémonos algo. Ese árbol, teoría, claro, pero ese árbol era el árbol de la vida, del conocimiento que nos habla Génesis, en el cual cae el hombre, por decirlo así en su género, el hombre cae en pecado, desobedece a Dios, mejor dicho. Desobedece a Dios a través de la mujer. Bueno, ¿por qué? Porque va y come del fruto. ¿Y por quién fue tentado? Ese plan redentor. Miren cómo vuelve todo al origen. Es como que le está diciendo, yo les daré de comer. Es volver a reformar toda la distorsión que hizo el padre de la mentira. Porque el árbol de la vida, justamente, y esto lo aclaremos, cuando nosotros fuimos creados, ese árbol era prohibido. ¿Por qué? Porque era el árbol del conocimiento, ¿sí? En el cual Satanás tienta a la mujer diciendo, si vos comerás de eso, serás como el Altísimo. Y ahí, bueno, la manipula para que, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero a lo que vamos es cómo Dios vuelve a su origen. Claro, vuelve a su origen, porque el plan de Dios era justamente ese, de que nosotros enseñoremos, vivamos de la tierra, del fruto, de todo lo que Él nos daba. Sí. Entonces, ¿cómo vuelve? Yo les daré, ahora el árbol ese es espiritual, y les daré de comer el árbol de la vida. O sea, a ver, es una cuestión espiritual, porque ¿quién es vida? Cristo. ¿Quién es la fuente de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Ya no es un árbol material, ya es un árbol espiritual, del conocimiento a través de Él. Diego, me viene esta pregunta. ¿Por qué ese afán del Señor Jesucristo de querer salvarnos, de darnos todo lo mejor? ¿Por qué no? O sea, ¿qué somos nosotros? ¿No? Hay una parte en la Biblia que dice que es el hombre para que tú tengas memoria. ¿Sabes qué es el hombre? No, el hombre es justamente eso. La mayor creación de Dios. Exactamente, heredero del reino, pero aún de eso, es la mayor creación que hizo Dios sobre toda creación. Acuérdense que antes de ser herederos, nosotros somos creación, en el cual tenemos la cualidad de poder elegir, queremos esto o no. Sobre otra creación, no. Una planta no puede elegir si uno la va a pisar o no. Un animal no puede elegir, che, me salvo, no me maten, me meten un tiro, no. O sea, nosotros tenemos el raciocinio, tenemos los sentidos, esa cuestión de si pensamos, che, ¿esta persona es de Dios o no? Pero bajo la sabiduría de Dios, no bajo la sabiduría humana, ¿no? Entonces, esa libertad que nosotros tenemos de razonar las cosas, nosotros no acatamos órdenes. Fíjense en que Dios nos habla a través de la palabra, ¿y qué pasa? ¿Obedecemos o no? Entonces, nosotros tenemos eso. ¿Y qué pasa? Ahí está nuestra dualidad, esa dualidad de decir que luchamos contra lo malo y tenemos que vencer lo malo con lo bueno. Siempre nos gusta el camino torcido. El camino es lo más fácil. Es fácil desobedecer.
Es fácil. A mí no me dice nada de lo que tengo que hacer, yo hago mi historia, yo hago mi vida, no, a mí yo quiero hacer esto y listo. Total, no le tengo que rendir cuenta a nadie. Sí. A nadie le gusta que le digan lo que hay que hacer. ¿Sabes por qué todo esto? Porque el Señor nos ama. Amén. Y claro. Y con amor porque eterno. Pero listo. bueno, Con eso podemos cerrar. Nos compete a nosotros buscar. Dice, buscad y hallaréis. Es como esto de que el Señor un día puso un pedazo de papel en el piso y yo lo levanté y leí y aprendí algo de parte de Dios. ¿Fue por qué? Porque el que busca halla. Y lo recuerdo, ¿por qué? Porque me interesó. Entonces, primero, gente, nos tiene que interesar conocer a nuestro Dios. Nos tiene que interesar y cómo nos vamos a interiorizar. O sea, nos tenemos que interiorizar para aprender a conocerlo cada vez más. Y, gente, se viene un tiempo similar a este de Juan. ¿Por qué? No es que se viene, se vino. Yo tengo esa costumbre ya vieja de decir lo que va a venir, lo que va a venir no, ya se vino. Ya estamos en una persecución parcial. Acá dice coherederos del reino y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, en la ciencia de la paz de Jesucristo. Gente, estamos viviendo un momento en donde de una manera u otra hoy hemos visto que hay reuniones que se quieren hacer, se denuncian y no se puede hablar del Señor. ¿Por qué? Por causa de una pandemia. Está todo bien. Es una pandemia, hay que atender. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que vemos? Se está ensayando todo el sistema de la persecución ideológica, si se puede llamar, porque de alguna forma la van a llamar, pero se va a limitar hasta el punto que se prohíba hacer lo que estamos haciendo ahora. O sea, queridos, un día no vamos a poder estar haciendo esto. Ya no podemos hacerlo en una iglesia ni en un espacio público. Lo estamos haciendo a través de Internet. Esto se va a cortar. Esto se va a cortar. O sea, vamos a añorar los tiempos en donde podíamos compartir cosas del Señor a través de una red. Y nos compete prepararnos. Y para prepararnos tenemos que leer la revelación de Dios dada a Jesucristo a través de los ángeles dada a Juan. No hay otra. Sí, Señor. Y en los misterios se van a ir abriendo, se van a ir develando, nos van a quitar los velos de los ojos, la venda de los ojos, y vamos a ir aprendiendo cosas que correspondan a nuestro tiempo, que hace 1000 años atrás no correspondían revelarse a los cristianos del momento. Entonces, queridos, entremos a este reino, participemos en este reino, porque el tiempo, imagínense si Jesús en ese momento dice que el tiempo estaba cercano, por cuestiones de que él no se rige por tiempo, pero habla de tiempo, está cercano, imagínense el día de hoy, sí. Casi 2000 años después. Entonces, muchachos, transformemos nuestras vidas, veamos qué tenemos parecido a Juan o qué tenemos que... ¿Somos los discípulos amados? ¿O somos los líderes que Dios Mira, y Gaby, todo lo que yo pienso? Gaby, ¿Somos? Sí, Sí. déjame terminar con algo. Mira, hay algo que quiero comentárselos. Con respecto a esto, debemos entender esto. Se nos vienen tiempos fuertes, pero como dijimos al principio, tenemos que tener esa esperanza. Claro, tenemos que tener esa esperanza. Démosle a la gente un mensaje de esperanza, no de miedo, no de preocupaciones, no de decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? No, yo creo que acá el que va a hacer esa obra es el Espíritu Santo. Guiados bajo el Espíritu Santo, podemos hablarles a las personas que porque la gente sabe que esto está fuerte, está feo. La gente está viviendo muchas cosas cotidianamente, no solamente nosotros como creyentes, sino la gente que no tiene esperanza. Nosotros
tenemos esta esperanza de conocer a Jesús, de poder entender su palabra, de poder tener ese temor. Pero este mensaje va para los que no tienen la luz, esa iluminación o ese amor de Dios, que están desamparados, que no tienen una vida, por decirlo así, son muertos vivientes caminando, no tienen un rumbo, no tienen una esperanza, no tienen una salvación. Entonces, nosotros entendemos la revelación, o la podemos llegar a entender de lo que podemos entender a través de que Dios nos muestra, pero esa gente que no tiene, ¿no? Esa gente que no tiene el amor de un padre, esa gente que no tiene el amor, ni luz. El amor de un hermano, el amor no tiene, que está en la calle, que fue violada, que fue, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que le pasa a cada uno, porque cada uno tiene su cruz, ¿sí? Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿sí? Así como le dijo a sus discípulos, así como lo buscó a Juan. Nosotros no somos ningunos especiales y, bueno, todos los que están viendo ahí, ninguno en esta tierra es especial, ¿sí? Dios vino a dar su amor por algunos de aquellos que no lo merecen, ¿sí? Porque aún así Dios ama, como dije recién, y ahora lo voy a recalcar bien, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, si Dios ama al pecador, no, claro, aborrece, por eso no ama, lo aborrece, lo odia, lo detesta. Entonces, imagínense esto. Quiero terminar con esto para que ya terminemos y vamos a orar ahora. Sí. Es importante dar ese mensaje a la gente, que nuestro Señor Jesucristo vino y nosotros somos coherederos y somos copartícipe, y según el don que Él nos ha dado, nuestro Señor Jesús, somos copartícipes de la multiforme gracia de Dios según el don que hemos recibido. Y el don que hemos recibido no habla justamente de algo fantasioso, el don de amar, el don de amar al prójimo, algo tan sencillo como una decisión, ¿no? Porque uno decide amar o no, uno decide escuchar a alguien o no, uno decide interrumpir o no, uno decide orar o no, uno decide matar o no. Entonces, ese don que Dios nos ha dado, mostrándonos desde el amor al prójimo, el amor ágape, porque Dios se muestra un amor ágape, no viene con un amor romántico, un amor así medio de novela, ¿sí? Entonces, ese amor podamos reflejarle a la gente que no tiene a Cristo. Me gustaría que hagamos una oración para que el Espíritu Santo, a través de aquellos que tienen el Espíritu Santo, puedan llegar a esa gente que no tiene comida, y aún nosotros, que Dios nos mueva en estos tiempos, porque no solamente es hablar, sino es accionar. Accionar no solamente con un plato de comida, sino con una palabra. Por redes sociales, yo hago otra pregunta, ¿cuántas veces andamos en la calle y vemos una persona que no tiene esperanza de vida? Veo muchos ministerios que dicen esperanza de vida, ministerio, esperanza de vida, ministerio. Ahora, esa esperanza de vida, ¿se la damos a las personas? ¿Realmente o es un eslogan, un sponsor, un título, un flyer o no sé qué bonito que podamos poner en una red o lo que sea? O sea, que las palabras que digamos tengan esa acción, que tengan ese impacto. Conocí una iglesia que se llama Impacto de Vida en mi pasado. Ese impacto de vida, no había impacto de vida, pero bueno, ese impacto de vida. Porque todo esto es un impacto de vida. El impacto de vida es como un shock, ¿no? ¿Vieron cuando nos hacen ese shock y venimos a la vida? Bueno, en un momento trágico de las personas que están en un problema. Entonces, que tengamos esa esperanza para transmitirla. Me gustaría que oremos, pero oremos con conocimiento de que Jesús revele a esas personas y tengan ese amor, que puedan sentirse amados. Hay mucha gente que no tiene amor, necesidad de afecto increíble dentro de las iglesias. Siempre decimos que dentro de las congregaciones, dentro de la comunidad, están los enfermos del alma, decía mi madre. Nosotros somos todos enfermos, nuestro doctor es Jesucristo. Esa enfermedad que tenemos en el alma, ¿no? Que venimos todos cansados, abatidos. ¿Y quién nos hace descansar? El Señor. Yo los haré descansar. Venid todos los cargados. En estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de pandemia, tiempos de carga, porque son tiempos de carga. Carga económica, carga espiritual, carga de muchas cosas que tenemos. Podamos tener ese amor, ¿no? Pero si no tenemos amor, nada somos, como dice Corintios 13, ¿no?
Entonces, Sí, me gustaría que oremos justamente por esto, por ese amor. sí. ¿Mm? Que Jesús Fíjate que se revele. estamos hablando del discípulo amado, terminamos hablando del amor de Dios, ¿no? ¿Cómo nos lleva la palabra a esto? Qué Porque impresionante. él conoció el amor de Dios, justamente. Claro. Juan conoce el amor de Dice que Dios. dice que en sus días finales en Éfeso, él ya no podía caminar. Y algunos hermanos lo llevaban a la asamblea, Ahí está. o sea, a las reuniones culticas, y lo llevaban en andas. Y él siempre dice que decía una sola frase, era la que repetía siempre: hijitos, amaos los unos a los otros. Y en algún momento le dijeron: bueno, maestro, ¿por qué vos siempre decís lo mismo? Dice: porque ese es el mandamiento del Señor. Y si lo cumplís, lo habréis hecho todo. Dice. Porque Dios es amor, Entonces, dice en otro texto. En otro versículo dice, Dios es amor. Vamos a orar, muchachos, vamos a orar para ya finalizar. Y vamos a pedirle al Señor que nos guarde y nos llene de amor. Padre amado, Padre celestial, te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, nuestro ser, con todo, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor. Señor, no somos nada sin ti, Padre. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, de que tú, Señor, nos llenes cada día, cada minuto, cada hora de tu amor, Señor. Sí, Señor. Señor, si no somos llenos de amor, no podemos dar amor, Padre. Si no somos llenos de ese amor que tú nos das, no podemos dar. Podemos hablar mucho, pero no podemos darlo, Señor. Por eso necesitamos de ti, Señor. A través de tu Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace el arrepentimiento genuino de corazón a depender de ti, de buscarte, de amarte, de valorarte, de necesitarte, Señor, de necesitarte porque nosotros no somos nada y nuestra fuente de vida eres tú, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por todo, Señor, por todas las personas que aún no te conocen, Señor, que puedan, Señor, tener ese encuentro, ese impacto, Señor, contigo. Señor, y aún a nosotros, Señor, úsanos, Señor, y usa a tus hijos, Señor, para que puedan reflejar ese amor ágape en el cual tú nos fuiste manifestado en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos volver a ese primer amor que nos llenaba, ese primer amor que nos apasionaba, ese primer amor en el cual nosotros estábamos fervientes, Señor, en tu obra, Padre. Que no dejes nunca que tu fuego se apague en nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros, Señor. Que seamos avivados, Señor, para dar amor, Padre. Te pedimos por estas personas, te pedimos por las personas que no tienen esperanza, Señor, que no tienen, Señor, una vida, Señor, que no tienen una comida, un techo, Señor. Pero no solamente eso, que no tienen vida espiritual, Señor, que no tienen esperanza de vida. Señor, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, y que lo pongamos por obra, Señor, que accionemos en ese amor, Padre. Por las personas que están viendo, Señor, a lo mejor están enojadas contigo, a lo mejor tienen sus problemas, pero ellos que puedan volverse a ti, Señor, que puedan volver a tu camino, que puedan volver a tu verdad, porque la verdad está en ti. Todas las cosas, Señor, se manifiestan en ti, todas las cosas se revelan en ti, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, guarda nuestras vidas, Señor, guárdanos nosotros que estamos hablando, Señor, ayúdanos, Señor, a que podamos ser testimonio vivo del amor, Señor, que Cristo mostró en la cruz, y a través de este apóstol, Señor, él pudo entender, Padre, ese amor, siendo testigo ocular, Señor, cara a cara, Señor, con Jesucristo, y poder palpar, Señor, ese amor, Padre. Padre amado, llénanos, Señor. Espíritu Santo, llena nuestras vidas de amor, llena nuestras vidas de amor al prójimo, de amor a uno mismo. Perdón, que nos podamos perdonar, Señor, de nuestros errores, que nos podamos perdonar a nuestro hermano de sus errores, Señor, para que tu amor fluya a través de nosotros, Señor. Señor, saca todo enojo, toda ira, toda contienda, aún hacia ti, Padre, aún hacia ti, porque muchas veces nos enojamos contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por eso. Por ser hijitos ingratos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, Señor. Penetra nuestros corazones, Señor, con tu espada, Señor. Señor, disipa la oscuridad, disipa, Señor, todo pecado, Padre, de nuestras vidas. Y que tu gloria y tu luz
ilumina nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, Señor, creyendo fervientemente que tú, Señor, eres el autor y hacedor de toda obra, Señor. En Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único Dios, Padre. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Muy Señor. bueno. Vamos. Gracias, Jesús. Vamos adelante, vamos, se puede. Mi querido, Amén. entonces, hemos finalizado y nos estaremos viendo, Dios mediante, el día lunes. A las 21 horas. Amén. Siempre queremos arrancar a las 21 horas, pero arrancamos a las 21 y algo. No sé qué tema vamos a ver. Yo leí el capítulo 2. Ahí sí. Seguimos ahí con Apocalipsis. Sí, me parece que bastante. Si Dios quiere, seguimos. Seguimos este tema. Que se haga su Queridos, voluntad. saludamos a la gente. Gracias por habernos aguantado y por estar ahí escuchando. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chicos, Vamos. Bendiciones. Dios les bendiga. Feliz cumple, Gaby. Gracias. Me estaban llamando hoy todo. Bueno, acá. Gracias a Dios. Gracias a Dios.